Feliz día para todos, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que ve, de los que oye este programa. Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga sin censura a través del canal de YouTube Factores de Poder, Ávila Radio y por supuesto Caiga quien caiga TV. Mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en X, en Instagram, en TikTok como @Ángel Monagas y también tenemos una página de Facebook, caiga quien caiga.net, que antes era Sin Censura TV. Que la fuerza, mucha fuerza, de verdad que en Venezuela hace mucha fuerza. Fíjense que hay varias noticias que comentar. Allí van a escuchar un timbre. Es que el teléfono celular se me bloqueó por mucho almacenamiento de datos y no lo he podido desbloquear. Entonces estoy funcionando a través de la computadora. Hay algunas noticias importantes que les quería comentar, señalar. Noticias que a mi juicio mm, vale la pena, vale la pena realmente refrescar. Y me tomo esto, aunque no es el tema principal. El tema principal es lo de Lula, lo que nosotros en agosto o en julio del año pasado hablamos el tema de Lula. Y menos mal que los testimonios quedan. Pero fíjese, antes de iniciar, me llama poderosamente la atención tres noticias importantes el día de hoy en la prensa venezolana, ¿no? Y quiero alertar por eso. Fíjense, las pueden ver en caigaquiencaiga.net. En primer lugar, fíjense, otro militar detenido en Apure por presunta insubordinación. Yo no sé, a mí me parece que esto no es así. A mí me parece que esto es un falso positivo creado por el propio gobierno de Nicolás y la ayuda de inteligencia cubana. Esto otro me dejó más sorprendido. Ahora descubren que este policía que amenazó a un ciudadano con ponerlo en que amanecía en una bolsa si lo sacaba en video, ahora resulta que él y su compañera de trabajo no son policías. Y lo dice un reportero gráfico serio como el señor Camacho, ¿no? O sea, esto es increíble. En Venezuela cualquiera se disfraza de policía y hace desastre, o de militar o de guardia. Imagínense usted a dónde hemos llegado de la anarquía. Y lo otro, esto es un reportaje de Tal Cual Digital, yo lo señalo aquí en nuestro portal, o sea, lo tomé de Tal Cual, o lo tomé tal cual. El drama permanente. 5 años después, el mega apagón. Yo estaba en Venezuela en esa época, en el año 2019, y estuvimos más de una semana sin electricidad. Un drama terrible, terrible, terrible el que vivimos. En el Zulia estaba Arias, después llegó Mar Prieto, pero pasó Arias, pasó Mar, está pasando Rosales y el drama continúa. El drama eléctrico a nivel nacional, pero en especial en los estados más calientes como Zulia, Falcón, Estado Bolívar, que es insólito que en el Estado Bolívar se vaya la electricidad porque ahí está el Gurí, pero también ahora a Caracas se le va. También me parece insólito esto, ¿no? El presidente Maduro se reunió con unos pastores cristianos, presuntos pastores, no sé porque no los conozco, pero deben ser chavistas. Y entonces los tipos, lo que le pidieron a Maduro fue que le aumentara el bono. Ahora son 20.000 pastores, según la noticia, que van a disfrutar del bono. Yo no puedo creer que esos sean pastores porque eso no es lo que un pastor cristiano realmente le pediría al señor Nicolás Maduro, un hombre que practica la magia negra, el palerismo, con Saibaba, y entonces ahora el hijo también es pastor. O sea, esto es una cosa
de locos, de locos. Y las palabras del analista Eugenio Martínez: Maduro busca repetir la estrategia del 2018. A eso sí voy, a eso sí voy. Se está repitiendo la película que nosotros vimos en el 2018. La película pareciera que busca crear desencantos, busca crear abstención. Y a mí me da risa porque yo oigo a algunos analistas decirle a la gente que la elección es falsa, que la falsa y que no vale la pena, pero no le damos alternativas a la gente. ¿Qué hacer? Estos tipos no han respondido a las sanciones no los ha quebrado, la presión internacional no los ha quebrado, ¿o será que realmente la sanción internacional no existe? ¿Qué está pasando, no? Y fíjense que el señor Eugenio Martínez, que no lo pueden acusar por si acaso de alacrán ni nada de eso, yo les voy a traer aquí parte del video. Lo sacó el periodista Román Losinski en su programa de radio en, en Caracas, y vamos a ver parte de lo que dice el señor Eugenio Martínez, ¿no? 6 minutos de la mañana, gracias. Vamos a ver. Tiempos muy reducidos, unos tiempos límite, va a ser muy complejo la actualización del registro electoral y otro tipo de actividades como las auditorías, tanto al padrón de votantes como las auditorías al sistema automatizado de votación. Es un reto para oposición, ojo, también para gobierno, es un reto para ambos motivar a más jóvenes a inscribirse, a que participen y particularmente en la oposición mostrar que unas elecciones de estas características podrían significar un cambio en aquellos que lo aspiran. Es un reto para todos. Sin duda es un reto, lamentablemente ese reto, por lo menos hasta este momento que estamos conversando, no ha sido asumido y no ha sido facilitado además. No ha sido asumido por los actores políticos, pero tampoco ha sido facilitado por las autoridades electorales. Vale recordar que la inscripción al registro electoral, el registro electoral es continuo, la inscripción debería ser Fíjense permanente. ustedes lo que está La diciendo, ¿no? posibilidad de inscribir Eh, tiene que decir si acepta o no esas postulaciones. Después se abre un periodo de sustitución de esas candidaturas admitidas si los postulantes consideran que deben o quieren sustituir esas candidaturas. Y esa sustitución de candidaturas, hay dos momentos en el cronograma que pueden hacerse. Hasta un deadline, cuando la sustitución va a aparecer en la pantalla de la máquina de votación, y una sustitución que se puede hacer, pero sin que aparezca en la pantalla de la máquina de votación. La estrategia de postulación de la plataforma unitaria seguramente va a marcar o va a utilizar alguno de estos lapsos, porque del 21 al 25 de marzo pudiesen escribir a una persona que simplemente guarde el puesto, por decirlo de esta manera, y después esa candidatura sea sustituida por otro candidato ya de consenso o por un candidato. Fíjense ustedes que ahí hay un escenario, y lo dice Eugenio Martínez, que reconocido opositor, no pueden decir que es alacrán y eso, ¿no? Él da como un hecho que a María Corina no la van a admitir porque no está admitida, además de que los partidos que la están respaldando, salvo un Nuevo Tiempo y Fuerza Vecinal, que esperemos a ver cuál es su decisión final en esto. Hasta ahora el Nuevo Tiempo la respalda. Serían los únicos que pudieran inscribirla, y el señor Ramón Guillermo Aveledo con la plataforma unitaria, pero María Corina no va a ser admitida porque está inhabilitada. Entonces el señor Eugenio Martínez plantea un sustituto o una sustituta. ¿Se dan cuenta? Ese es el escenario que tenemos nosotros encima. Yo no quiero decir con eso que eso es hasta el final, porque desde que se da la sustitución, María Corina
puede seguir presionando, pero no la presión internacional como vi ayer 4 locos del Senado sin ninguna fuerza, porque es que la gente no quiere terminar de entender que no existe aquí en los Estados Unidos mayor interés por el tema electoral de Venezuela, de verdad. Y sobre todo, Maduro inteligentemente ha jugado porque el laxo que le dieron a él para llamar a elecciones fue eh, abril. Ahora, fíjense cómo todo va engranando. ¿Ustedes se acuerdan cuando el año pasado yo les señalé a ustedes lo de que el movimiento Somos Venezuela, que es la plataforma política de Delcy, estaba cercada por Diosdado? Y sin embargo, la fortaleza de ese sistema era ellos manejan el sistema Patria. Y entonces vino algo que nosotros comentamos bastante, la alianza entre Nicolásito y Delcy. Y allí vino, pareciera que eso desapareció, que eso no tenía ninguna fuerza, pero paralelo a esto, el trabajo con los cristianos, paralelo a esto, eh, Lula tiene su juego y siempre nosotros hablábamos de un juego paralelo al de los cubanos. Eh, es decir, su propia estrategia. Ciertamente los dos jugaban en el billar a dos bandas eh, y nadie entendió por qué la alianza de Delcy con Nicolásito. Ya ellos sabían lo que venía. Eh, y por eso quizá Martínez plantea que tienen que inscribir un comodín mientras buscan un candidato de consenso. Y esta es la lección más dura para María Corina. Es difícil hacerse a un lado, bajarse del autobús, ponerse detrás para empujarlo hacia la cima de la colina. Eh, y se molesta con Lula, pero es que Lula tiene que decir eso porque recuérdense ustedes que Lula también estuvo inhabilitado y además ahora es Bolsonaro el inhabilitado o el que viene de ser presidente de Brasil. Y entonces Lula no puede apoyar a María Corina porque tendría que apoyar a Bolsonaro. Por eso es que lo que le dice María Corina de que las primarias la habilitaron, Lula no lo acepta porque recuérdense que Bolsonaro tiene una situación similar de apoyo dentro de Brasil. Desconozco cómo esté, por cierto, en este momento esa situación. Lo cierto es que en, hay como movimientos desesperados y María Corina lamentablemente está pagando a veces los platos rotos del mal posicionamiento o de la mala planeación. En Washington, miren señores, entiendan esto, en Washington, la capital de los Estados Unidos, están espantados con Trump. Eh, por eso algunas declaraciones causan risa. Es ellos decir que Maduro le tiene miedo a María Corina, yo mismo me lo he preguntado, pero al mismo tiempo me doy una respuesta, porque Maduro, el problema de los chavistas no es ser populares. Los chavistas no les preocupa ser populares, ellos saben que no lo son. El problema de los chavistas es mantener el poder. Y a mí me parece una ridiculez que entonces ¿qué vamos a hacer? Una elección distinta, ¿no? La única elección válida, Venezuela ya tiene relaciones con Alemania, con Francia, la única elección válida es la que tiene este CNE, ilegal y legítimo, pero es el que está, él es el que está. Es el mismo que estuvo en el 2021 donde participaron los que ahora dicen que no.
Entonces, en el plano internacional, sin México, sin Brasil, sin Colombia y con una Argentina con un gobierno prácticamente en la hojilla del descontento, no hay respaldo internacional de verdad importante porque es mero declarativo lo de la Unión Europea. Son cartas de inconformidad prácticamente, pero muchas veces no llegan esos buenos deseos. La presión internacional, a mi juicio, no existe y es de más que se insista en la presión internacional porque hay problemas mundiales muchos más interesantes o muchos más importantes para la opinión pública internacional que el tema de Venezuela, salvo el tema del petróleo. Entonces, veo, quería comentarle estas cosas porque fíjense, los que manejan la geopolítica, Lula, la fuerza de Lula no debió pasar, no debió ser desapercibida y está imponiendo su juego Lula. Para cuando la oposición resuelva quién va a ser el candidato, que no es lo mismo de quién ganó las primarias, porque evidentemente que las ganó María Corina, Lula va a tener amarrada prácticamente la continuidad de Nicolás. Eh, es una situación pues difícil, no es clara, se dan las alianzas, Diosdado está contra las cuerdas, lo envían al Zulia donde no lo quieren mucho y entonces yo noto que hay juegos en la oposición tanto de un lado como del otro, que son contradictorios. O sea, por Dios, señores, para tratar de llegar a golpear a este enemigo, hay que primero ponerse de acuerdo en la estrategia. Hay que salir unidos de verdad, no solamente con un sector. Hay algunos que se la pasan alrededor de María Corina y van a salir si le hacen una radiografía, salen sus manos retratadas. Lo que pasa es que María Corina no tiene testículos, sino varios, pero ahí saldrían ellos. Y eso no es lo definitivo. Lo definitivo, lo estratégico sería que esos grandes líderes se repartieran el país y salieran a levantar la opinión pública, la opinión de la gente, la sensibilidad de la gente en todo el país y no andar con María Corina para arriba y para abajo. Yo creo que en este momento esto es más útil. Eh, los errores que cometió Estados Unidos, bueno, simplemente porque el equipo de relaciones internacionales no tenía la capacidad, y yo creo que han perdido la capacidad de comprender lo que ocurre en América Latina. Los volúmenes de información de inteligencia a lo mejor exceden la capacidad de procesamiento, sobre todo porque no han adoptado unos modelos que se llaman eh, de abstracción de datos. Y ciertamente la inteligencia artificial pues no ha demostrado la capacidad de análisis e interpretación que solo las mentes humanas pueden alcanzar. Eh, Todavía hay confusión en el Departamento de Estado. Mm, la impericia de Juan González fue prácticamente uno de los responsables de esto. Y ahora con lo de Donald Trump, Washington tiene que deshacer todas las agendas y concentrarse en ese tema que no está fácil, que no está nada fácil porque todas las encuestas siguen señalando a, a Donald Trump como el próximo presidente de los Estados Unidos y entonces el repliegue de los cubanos obedece a eso. Ellos no pueden negociar con Donald Trump. Pero fíjense que Lula sí está articulando su modelo diplomático en el área caribeña. Lula sí está teniendo un control político sobre. ¿Qué es lo que le preocupa a Lula? El control o la relación con la industria petrolera venezolana. Por eso él necesita mantener allí a Maduro, que
Maduro evidentemente es un presidente muy débil que requiere del apoyo de Lula, porque el castrismo está en un post, está en en la negociación con Estados Unidos tiene avances, pero condicionados, y ahora con lo de Trump se les enreda. Es decir, esto nos demuestra a nosotros lo que decíamos el año pasado, el 27 de agosto, por cierto. Lula tiene su plan, tiene su plan. Ahora se habla de Brasilzuela. Y creo que Lula es mayor amenaza en este momento que los cubanos. Lula, no Lula como tal, lo que él significa, lo que ha venido sucediendo en Brasil. Y sobre todo, aunque todavía en ese país hay democracia, no se puede negar que Lula, eh, quien estuvo detenido por manejo, por casos de corrupción, no le va a temblar el pulso para hacer lo que tiene que hacer para mantener el control. Esto es realpolitik. La ruta que diseña la oposición está mal planteada. El plan es malo y no se quieren dar cuenta. Fíjense que en estos días me puse yo a pensar, ¿dónde está Julio Borges? Que no aparece. Por ahí lo vi barbudo, apareciendo en un video. Entonces, hay cosas que no se han percibido y poco a poco Lula, quien estaba olvidado, va teniendo éxito en su plan de revivir a Maduro. Y entonces pareciera que los venezolanos, a lo mejor algunos pensarán que es mejor, estamos pasando de Cubazuela a Brasilzuela. Ese es el juego geopolítico que en este momento se está viviendo. De pasar de Cubazuela a Brasilzuela, eh, recuérdense que el año pasado Lula le preguntó a Maduro qué le hacía falta para ganarle a la oposición. Y, y entonces ahora sale María Corina a confrontar a Lula, y yo creo que hay que saber plantear la guerra con una potencia como es Brasil. Ahora entendemos por qué Maduro, a pesar de que en Venezuela no hay electricidad, por qué Maduro le envía electricidad aparte de la frontera con Brasil. Entonces, y vemos el escándalo en España, como también no ha sido valorado en Venezuela, donde está involucrada Delcy. Eso es otra carta que hemos perdido nosotros. Porque miren, en el arte de la guerra hay batallas que se ganan cuando se evitan. Y eso lo decía Sun Tzu de otra manera. No deja una batalla que no esté seguro de ganar. Las primarias, pareciera entonces, las primarias que hubo en la oposición fue un juego entre perdedores. Ahí no hubo un gran triunfo. María Corina prácticamente ganó por forfait, porque el resto de las candidaturas fueron meramente simbólicas. Un Andrés Velázquez absolutamente debilitado, desaparecido. César Pérez, el mazamorro igualito. O sea, ¿contra quién compitió María Corina? Delsa, que ya no le cabe el Botox. O sea, entonces sobrevaloramos y no ha debido ser primaria. Yo siempre decía que lo lógico era que fuera una aclamación. Otros no participaron estratégicamente, y ahora los hechos están demostrando la razón. Porque nosotros siempre advertimos el peligro que corría María Corina, quien yo no dudo que es la líder de la oposición o la lideresa de la oposición. Y también nosotros el año pasado decíamos que Maduro iba a adelantar las elecciones y las adelantó más temprano incluso que lo que muchos pensaban. Y aún los iraníes, fíjense bien, aún los iraníes están apresurando, presionando, en alianza, por cierto, con Lula, más que con los cubanos. Entonces, yo no dudo que la decisión de Venezuela también pasa por Cuba, pero ahora tenemos este ingrediente carioca. Eh, y además, yo no dudo
que todas estas cosas fueron decisión o error de los cubanos. Quiero creer eso, pero eh, los cubanos de alguna manera querían que fuera María Corina la candidata porque sabían que no iba a ser candidata, que la iban a inhabilitar. O sea, es decir, ellos escogieron la víctima. Ellos sabían dónde tenían que hacer el jaque. Y es lamentable pues que estemos hablando estas cosas a pesar de que hay otros escenarios, pero la gente en este momento está empezando a sentir una gran decepción, como la que sintió con Guaidó, como la que sintió con Leopoldo, como la que sintió con Ledesma. Es triste que pareciera que no queremos aprender de los errores. Eh, Caímos en la trampa. O sea, mm, la gente que llevó a María Corina cayó en la trampa que le tendieron y ahora pareciera que estamos enredados. Seguiremos diciendo hasta el final, porque yo creo que esto no es el final, pero esto no es el final si realmente nosotros hacemos entender a María Corina, a Carlos Blanco, que maneja a María Corina, en la realidad que está pasando y que ellos sepan interpretar el momento, porque lo que se está jugando es triste. 6 años más en manos Venezuela de Nicolás Maduro son 6 años más de catástrofe política. Yo ni siquiera estoy hablando de la catástrofe material. No nos queda de otra que ser optimistas y de jugar hacia un solo escenario, aunque sea doloroso decirlo, la negociación y la participación en elecciones. Porque yo no voy a decir aquí como algunos, no, no hay que participar, no hay que negociar, no, a la gente hay que darle opciones. Después que hemos traído el barco vamos a decir, puerto, ahora el barco no podemos tirarlo al mar abierto y sin rumbo. El barco tiene que tener rumbo. No puede dejarse el barco andar solo. Lula, pues, eh, domina el escenario en este momento, se está dando su juego y nosotros tenemos que aprender a desarrollar el nuestro, entendiendo la situación que está viviendo Estados Unidos. Seguir insistiendo en la presión internacional, yo creo que no es la salida porque el mundo está navegando hacia otros horizontes. No está navegando hacia donde nosotros quisiéramos que fuese. En Estados Unidos, pues la situación con Trump nos afectó porque los cubanos replegaron en una suerte de transición que se anunciaba y que podía haber venido y que lamentablemente se interrumpió porque los cubanos sencillamente no saben que con Donald Trump no van a negociar. Y menos los cubanos van a permitir que María Corina sea presidente y Donald Trump presidente. Eso para ellos es la muerte. ¿Eso lo podemos cambiar? Sí, si somos inteligentes. Yo les puse por eso el video de Eugenio Martínez. El problema no es una persona. Dejemos los egocentrismos. El problema no es María Corina, el problema es el pueblo de Venezuela. María Corina ha dado una buena pelea. María Corina es la candidata y ha dado una buena pelea, pero el objetivo es Venezuela. Tiene que ser Venezuela y tenemos que ampliar los horizontes y ampliar el juego, porque nos están llevando hacia una trampa. La trampa del 2018. Mucho cuidado. Algunos dicen, no, no hay que participar, pero opciones. La gente quiere salida. La gente, no la salida de Leopoldo, no. La gente quiere opciones y hay que seguir sembrándole a la gente la esperanza. Eso sí, hablarle claro a la gente. No mentiras, sino realidades. Realidades. Señores, quería hacerles estos comentarios el día de hoy y bueno, seguiremos
pendiente de todo lo que ocurra alrededor de nuestro país y alrededor de toda América, ¿no? La situación de Argentina, la situación de Colombia, como siempre nosotros, y también lo que 17 millones de latinos van a decidir acá en las próximas elecciones de noviembre entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, que hasta ahora está ganando las elecciones. Parte del juego de Venezuela también pudiera estar allí. Las bendiciones del Padre Celestial y como siempre les digo, que la fuerza los acompañe.